Hola, bienvenidos a nuestro video. Somos estudiantes del PNF en Fisioterapia en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Araure. Somos el grupo encargado de la sección 20342 para hablar sobre la discapacidad auditiva. Mi nombre es Luis Daimar Arteaga y para introducirlos en el tema, sabemos que escuchar es uno de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Sin embargo, hay personas que nacen o adquieren una discapacidad auditiva por diversas circunstancias. Podemos entender como discapacidad auditiva la falta, pérdida o disminución de la capacidad para oír. Esto se debe a algún problema en alguna de las partes del aparato auditivo. Esta discapacidad es difícil de apreciar o de detectar, ya que no tiene como una característica física que permita identificarla o evidenciar que está presente en alguna persona. Desde luego, las personas que viven con esta condición tienen grandes dificultades para desenvolverse en la sociedad, ya que para ellos es muy difícil identificar alguna fuente sonora, detectar algún sonido. Por ende, no pueden o se les dificulta mantener una conversación, entenderla, continuarla o comprenderla. Cabe destacar que esta discapacidad genera bastantes problemas, sobre todo en las etapas de desarrollo temprano de niñas y niños, ya que afecta tanto su desarrollo emocional como social, afectando también el habla, el lenguaje, la conducta, entre otras capacidades, lo que interfiere bastante en lo que es la etapa educativa y en el desarrollo de una persona. Estas dificultades suelen acompañarlo hasta que son adultos y afecta su vida laboral. Las principales causas de la discapacidad auditiva pueden ser variadas y pueden deberse a diferentes factores, entre los cuales pueden ser congénitos, genéticos, ambientales o adquiridos. Entre los más comunes tenemos las enfermedades infecciosas. Un ejemplo de ellas puede ser la otitis media crónica, que puede generar grandes daños en los oídos y causar la pérdida auditiva. También está la exposición a ruidos fuertes. Cabe destacar que estar expuesto a ruidos fuertes por mucho tiempo puede generar la muerte de las células ciliadas que están en el oído interno, y esto puede generar la pérdida auditiva. Otra de las causas comunes son los traumatismos acústicos. En su mayoría estos se deben a explosiones muy fuertes o a disparos de armas de fuego, pero también pueden ser por ruidos que sean bastante intensos y repentinos, generando daños en las estructuras del oído. Otro de los factores bastante comunes es el envejecimiento. Con el pasar de los años, las estructuras del oído se van desgastando y es donde aparece lo que se conoce como la presbiacusia, que es la pérdida parcial de la capacidad para escuchar. También están los factores genéticos. Las personas pueden adquirir la discapacidad auditiva por medio de sus padres, y esta puede manifestarse en el momento del nacimiento o desarrollarse con el tiempo. Por último están las enfermedades congénitas. Entre ellas podría mencionar la rubiola, la meningitis o el citomegavirus. Estas enfermedades la pueden afectar a bebés que durante el embarazo o el nacimiento hayan sido expuestos a estas enfermedades, causando daños en su capacidad auditiva provocando la pérdida parcial o completa de esta capacidad. Hola, yo soy Francia y para darle continuidad al tema me corresponde desarrollar los tipos de discapacidades auditivas. Bien, como sabemos, la pérdida de la audición o discapacidad auditiva es un problema frecuente que puede ser temporal o permanente y puede presentarse desde el nacimiento o puede ocurrir en cualquier momento de la vida debido a diferentes causas, como por ejemplo infecciones que afectan a la capacidad de los oídos para expulsar el exceso de líquido y o también por la contaminación acústica por ruidos fuertes, entre otros factores.
Debemos recordar que la audición es la forma de la percepción sensorial que nos permite escuchar lo que ocurre en nuestro entorno y en consecuencia si una persona tiene una discapacidad auditiva también tendrá problemas lingüísticos, o sea, problemas para poder hablar y comunicarse, ya que dependemos de los sonidos que escuchamos para poder conversar, oír música, interactuar con nuestro entorno, etc. La pérdida de la audición se puede presentar en ambos oídos o en uno solo y tiene diversas causas como por ejemplo herencia de enfermedades familiares, alguna medicación, traumatismos o el abuso de alcohol y tabaco, solo por mencionar algunos casos, ya que esto lo comentó mi compañera anteriormente. Por otro lado, ahora sí, entrando en materia de los tipos de discapacidad auditiva, existen diversos artículos que nos mencionan que hay tres tipos principales de este trastorno que afecta la función fisiológica y anatómica del oído. En primer lugar, tenemos a la pérdida de la audición conductiva, la cual es común entre las personas y esta se genera desde el oído externo o medio y como consecuencia no pueden conducir el sonido correctamente y de ahí a que se llame pérdida auditiva conductiva, ya que se dificulta la conducción del sonido. Afortunadamente, la misma se puede tratar con medicamentos. Este tipo de dificultades auditivas es muy común debido al mal uso de los instrumentos de limpieza de los oídos, como lo son los hisopos, ya que en lugar de sacar la cera o cerumen que se encuentra en el oído, lo que hacen es empujarla aún más profundo por el canal auditivo. También puede ser causada por el frío, alergias e infecciones. En segundo lugar tenemos a la pérdida de audición neurosensorial. Esta se origina ya en el oído interno o en el nervio que conecta a nuestro oído con nuestro cerebro. Usualmente esta se manifiesta cuando las células ciliadas de la cóclea o los vellos de nuestros oídos no están o se encuentran atrofiados. Esto puede tener una causa genética o pueden ser resultado de un traumatismo craneal, exposición a ruidos fuertes, envejecimiento, enfermedades como las paperas, la meningitis o la esclerosis múltiple u otro factor del medio ambiente. En tercer lugar, tenemos a la pérdida auditiva mixta. Como su nombre lo indica, es una combinación de la pérdida auditiva conductiva y la pérdida auditiva neurosensorial. En este caso, ya es necesario hacer uso de la tecnología como lo es un audífono y los medicamentos para poder mantener estable la audición. Generalmente, este tipo de discapacidad está relacionado con factores genéticos, tumores, infecciones, envejecimiento o ruido excesivo. Tener este tipo de alteración significa que hay un problema tanto en el oído interno como en el oído externo o medio. Por último, pero no menos importante, quiero compartir con ustedes los grados o clasificación de la pérdida auditiva. Clínicamente hay 4 grados de clasificación etiquetadas. La primera de ellas es la leve. En este apartado, la persona escuchará bien las palabras, pero tendrá dificultades con los sonidos más bajos. Luego tenemos a la moderada. En este apartado, la persona le costará oír y entender las palabras cuando alguien está hablando a un volumen normal. Seguidamente tenemos a la severa. En este apartado las personas prácticamente no oirán las palabras cuando se habla a volúmenes normales y solo oirá algunos sonidos fuertes. Por último, la profunda. En este apartado es posible que la persona solo escuche sonidos muy fuertes y no las palabras. Gracias. Buen día, mi nombre es Luis Mijares, estudiante de fisioterapia. En mi punto a tratar me tocó hablar sobre el impacto funcional de la vida diaria y la comunicación en la discapacidad auditiva. Esto puede tener un impacto multifacético en la vida diaria de la comunicación de las personas que experimentan. En primer lugar, las capacidades de comunicarse efectivamente pueden verse gravemente afectadas. Las conversaciones cotidianas pueden volverse difíciles de seguir, especialmente en entornos ruidosos o con varias personas hablando al mismo tiempo. La falta de acceso completo al lenguaje hablado puede generar sentimientos de aislamiento, frustración y estrés. En el ámbito educativo,
Los estudiantes con discapacidad auditiva pueden tener dificultades para seguir las lecciones de clase, participar en discusiones grupales y recibir instrucciones verbales. Esto puede afectar su rendimiento académico y además su desarrollo cognitivo. Esto puede enfrentar obstáculos de interacción en sus compañeros y maestros, lo que puede influir en su autoestima y bienestar emocional. En el ámbito laboral, las personas con discapacidad auditiva pueden enfrentar desafíos para comunicarse con colegas, clientes y supervisores. Las reuniones, conferencias y llamadas telefónicas pueden resultar especialmente difíciles, lo cual puede limitar sus oportunidades de avance profesional. Además, puede encontrar con barreras en el acceso de la información auditiva crucial para el desarrollo de su trabajo de manera efectiva. Además de los desafíos comunicativos, las personas con discapacidades auditivas también pueden enfrentar obstáculos en situaciones cotidianas, como el uso de transporte público, interactuar con servicios de atención al cliente o participar en actividades sociales. La falta de conciencia y comprensión por parte de la sociedad sobre las necesidades de las personas con discapacidad auditiva pueden exagerar estos desafíos y contribuir a la exclusión social. Sin embargo, es importante destacar que existen soluciones y recursos disponibles para apoyar a las personas con discapacidad auditiva en la vida diaria y en la comunicación. Estos pueden incluir dispositivos de asistencia auditiva como audífonos e implantes, técnicas de comunicación alternativa como los lectores de labio y el lenguaje de señas, y servicios de apoyo con intérpretes y programas de rehabilitación auditiva. Con el acceso adecuado a estos recursos de apoyo de la comunidad, las personas con discapacidad auditiva pueden superar muchos de los desafíos que enfrentan y llevar una vida plena y inclusiva. Mi nombre es Inés Rodríguez y les voy a hablar sobre las estrategias de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Primeramente, una estrategia es una herramienta que nos va a ayudar a proporcionar lo que es la enseñanza, la adaptación y la accesibilidad para personas con discapacidad. En primer lugar tenemos lo que son los subtitulados, que aquí vamos a proporcionar lo que son videos o material multimedia con subtitulados para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a una información clara. Otra estrategia sería ofrecer intérpretes de lenguaje de signos en conferencias, reuniones, eventos, para que estas personas puedan tener una información más clara. Otra cosa que va a ayudar es una señalización visual clara y fácil de entender para las personas con discapacidad visual. También proporcionar material tecnológico como por ejemplo dispositivos de vibración o sistemas de transmisión FM va a ayudar a que las personas con discapacidad auditiva o sordera puedan acceder a una información clara y precisa. Por otra parte, también a la hora de querer informar algo, proporcionar lo que son imágenes, videos, textos escritos a las personas con discapacidad visual para que también puedan ayudar a que la información que se le quiera transmitir sea más clara y sencilla. Por otra parte, también tenemos lo que es la sensibilidad a la comunidad o a las personas que al enseñarles cómo comunicarse efectivamente con una persona con discapacidad auditiva va a ser mucho más fácil la accesibilidad de ellas, proporcionando así la información necesaria. Algunas estrategias que se pueden emplear a la hora de estar en un ambiente de aprendizaje, siendo un profesor o exponente de la clase, puede ser que tener una buena visibilidad facial, que esto va a permitir a que las personas con sordera e hipoacústica puedan leerte los labios y así entender mejor lo que quieras dar a transmitir. También tener un buen material de apoyo con imágenes, subtítulos, podrá ayudar a transmitir mejor lo que es la información para que estas personas con discapacidad auditiva puedan acceder a ellas más fácilmente.
lo que son asientos preferenciales que en la hora de conferencia pueden estar en primera fila o en una de las primeras filas. Esto va a ayudar a que tengan una fácil manera de poder leerte los labios y entender bien al intérprete del lenguaje, para que así puedan entender la información y tener la información más clara, fácil y precisa. Buenas, mi nombre es Cristian García y yo le voy a hablar sobre la fisioterapia y la rehabilitación auditiva. La fisioterapia tiene un papel bastante crucial e importante con respecto a la rehabilitación de discapacidades, y la discapacidad auditiva es una de ellas. Con respecto a la pérdida auditiva, la hipoacusia es una patología que no tiene cura debido a la incapacidad de las células ciliadas a regenerarse. Por ende, los pacientes que tienen este tipo de patologías necesitan de implantes cocleares o de audífonos para poder escuchar. A su vez, necesitan de un equipo multidisciplinario, como es un especialista otorrinolaringólogo, audiólogo, un logopeda y por supuesto un fisioterapeuta para poder tratar este tipo de patologías. Con respecto a cómo en el caso de la hipoacusia, de cómo nosotros aplicaríamos nuestras técnicas y ejercicios a la hora de abordar este tipo de patologías, dependerá del tipo de hipoacusia. Si es una hipoacusia conductiva, aplicaríamos ejercicios y tratamientos que fortalecen los músculos que están cerca del oído. Y si sería una hipoacusia neurosensorial, aplicaríamos estímulos eléctricos para así estimular los nervios auditivos. Dentro de los ejercicios físicos o técnicas que aplicaríamos, ahí podemos aplicar dos técnicas principales, que son una técnica de respiración, ya que existe una técnica que se llama respiración abeja, que es una técnica muy buena e importante a la hora de abordar este tipo de patologías, ya que a la hora de inhalar y exhalar y pronunciando o haciendo el sonido de la M con la boca cerrada, así, este zumbido estaría generando un eco en los oídos que estimula las células ciliadas, transformando las señales sonoras en respuestas neurosensoriales, o estimulando los nervios auditivos o estímulos. Otras técnicas, bueno, también están los ejercicios físicos, ya que en el transcurso o en el paso de la edad de los pacientes comienza a haber menos circulación sanguínea en el cerebro. Por ende, es muy bueno aplicar ejercicios de hombros y cervical, ya que estos ejercicios, aparte de aliviar la tensión muscular, ayuda y estimula la circulación sanguínea en el cerebro, en la cabeza. ¿Cuáles ejercicios se pueden aplicar? Bueno, lateralización de la cabeza, flexión y extensión del cuello, ejercicios de elevación de los trapecios. Todos estos tipos de ejercicios ayudarían a los pacientes a fortalecer también la parte muscular, pero también esa estimulación de la circulación sanguínea en el cerebro y en la cabeza en general. También cabe destacar que estos tipos de ejercicios también en muchos casos van a la mano con ejercicios o tratamientos vestibulares, ya que el oído no solo se encarga en la parte auditiva, sino tiene esa parte del vértigo o ese sistema vestibular. Entonces, aunque ya mi siguiente compañero le explicará más a fondo estos tipos de tratamientos, muchos de estos ejercicios van también a la mano con pacientes que sufren de hipoacusia o algún trastorno auditivo. Bueno, muchas gracias. Ahora hablemos un poco sobre la rehabilitación vestibular, la cual es una forma especializada de terapia que se enfoca en fortalecer el sistema sensorial vestibular que se relaciona con el oído interno para aliviar problemas primarios y secundarios causados por los trastornos vestibulares
en pacientes que presenten síntomas como vértigo o mareos asociados a una afección vestibular, además de otras manifestaciones clínicas. Algunas de las condiciones que se pueden beneficiar de la terapia vestibular incluyen neuritis vestibular, laberintitis, la enfermedad de Meniere, neuroma acústico, toxicidad vestibular bilateral, isquemia de la arteria vestibular anterior, la esclerosis múltiple, trastornos cerebelosos, sensibilidad al movimiento, vértigo central, mareos y desequilibrios relacionados con la edad y una conmoción cerebral. Por lo general, los objetivos de una rehabilitación vestibular suelen incluir disminuir la sensación de inestabilidad o desequilibrio, entrenar el balance del paciente, especialmente durante la deambulación, mejorar la capacidad del paciente para ver claramente durante el movimiento de la cabeza, mejorar la condición física general del paciente y permitir que el paciente vuelva a una vida normal y activa en la sociedad. Algunos de los ejercicios que puede incluir un programa de rehabilitación vestibular, tanto para la valoración como tratamiento, son el diapasón y prueba de vibración, pruebas multidireccionales de impulso de la cabeza y sacudidas de la cabeza, prueba de hiperventilación, agudeza visual y estática dinámica, maniobra de Epley, reentrenamiento del equilibrio, coordinación del ojo-músculo, ejercicios de estabilización de la mirada, habituación, adaptación vestibular, ejercicios de sustitución, entrenamiento del fortalecimiento y resistencia muscular, acondicionamiento aeróbico y por último ejercicios enfocados a la prevención de caídas. Hola, me presento, soy María Ángeles Gutiérrez y mi punto a tratar es el entrenamiento auditivo. El entrenamiento auditivo es un proceso que busca mejorar la capacidad de una persona para escuchar, procesar y comprender los sonidos del entorno. Este tipo de entrenamiento es fundamental en el desarrollo del lenguaje, la comunicación y la percepción auditiva. Existen diferentes tipos de maneras de realizar el entrenamiento auditivo. Por ejemplo, a través de ejercicios específicos de discriminación de sonidos, que consiste en identificar y diferenciar sonidos, ya sea por la intensidad, el tono, la duración o el timbre. Ejemplo, escuchar dos tonos de diferentes frecuencias y determinar cuál es el más agudo. También se puede realizar el entrenamiento de la memoria auditiva, que se basa en recordar una secuencia, sea de sonidos o de palabras, después de escucharlo. Es importante que las personas que van a realizar estos ejercicios sean muy constantes y dedicar tiempo a cada práctica para así mejorar las habilidades auditivas. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Correa, participante de la sección 20342 de fisioterapia. Siguiendo con este orden de ideas, hablando sobre la discapacidad auditiva, es importante recalcar el abordaje temprano. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos que la discapacidad auditiva es como la pérdida y la normalidad de la función fisiológica y anatómica que es la audición, en el cual es una manera en la cual interpretamos señales del mundo externo y las analizamos. Este tipo de dificultades a la hora de oír tendrán repercusiones a la hora de nuestro desenvolvimiento, desde el desenvolvimiento en el ambiente de una persona, ya que no tendrá la capacidad suficiente debido a una condición de poder entender el ambiente que lo rodea al 100%, lo cual afectará en cómo interactúa en este ambiente. Cabe destacar que hay varios tipos de discapacidad auditiva. Por ejemplo, está la prelocutiva, que esta se desarrolla cuando no hay adquisición del lenguaje como tal. Esta parte desde los 0 a los 2 años de edad, que si bien es cierto que a los 2 años de edad ya se empieza a desarrollar el lenguaje, no se ha establecido de manera concreta el dominio del mismo. También está la perilocutiva, que esta se da en la etapa del desarrollo donde se va formando y dominando
este hábito que es el lenguaje, y ya se empieza a interactuar un poco más con relación al ambiente. Estaba desarrollándose desde los 2 a los 4 años de edad. Cuando hablamos de la discapacidad auditiva poslocutiva, es la que se adquiere o se desarrolla cuando ya hay un dominio total del lenguaje y la comunicación. Es decir, ya un individuo o ya el individuo tiene la capacidad de comunicarse y de entender, al igual que conoce los sonidos que se producen en su ambiente, y puede desarrollar e interpretarlos de manera cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta persona sufre la discapacidad postlocutiva, es que ella tiene la capacidad de entender el ambiente, las señales del ambiente y los sonidos que lo rodean. Se da cuando ya la persona interpreta e entiende esto. Y la previacusia, que es otro tipo de discapacidad auditiva, es progresiva. Se va desarrollando principalmente o comúnmente en personas cuando pasan los 60 años de edad, que es la pérdida paulatina de la capacidad auditiva, que afecta tanto la comunicación como la interpretación de ideas e información. Es muy importante resaltar el abordaje temprano de esta condición para evitar que se vuelva una incapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los individuos con discapacidad auditiva tengan la incapacidad de percibir los sonidos que interactúan con ellos en el ambiente, tengan la suficiente capacidad de desarrollar y desenvolverse, y desenvolverse en este tipo de ambientes de manera cotidiana, sin ninguna complicación. Entre el abordaje temprano existen las técnicas de percusión audición, que se les va enseñando por medio de percusiones y por medio de estímulos diferentes a las personas con discapacidad auditiva, sensaciones que puedan interpretar ellos sin necesidad del sonido, es decir, por medio de la receptividad que tiene la sensibilidad de la piel, recibir estímulos que los ayuden a interpretar el ambiente. Aparte de esto, es que hay un 80% más de efectividad al combatir una condición auditiva en el abordaje temprano, ya que mientras se está produciendo la incapacidad o el deterioro de la capacidad auditiva, se tiene mejores pronósticos de éxito a la hora de aplicar tecnologías, de aplicar herramientas de trabajo y la adaptación de un diferente número de herramientas auditivas para mejorar la capacidad de audición de la persona. Por eso siempre se tiene que tomar en cuenta el abordaje temprano como primera herramienta de solución a la problemática de la discapacidad auditiva. Muchas gracias.